Esto pasó hace unos meses. Yo estaba comenzando a acostumbrarme a mi nuevo trabajo como cuidador de un parque en Ecatepec. Me mudé allí tras una ruptura amorosa. Al principio, todo parecía tranquilo. Disfrutaba contar historias a los niños del barrio mientras jugaban. Pero había algo en el aire que me hacía sentir incómodo. Nunca dejé de pensar en ello. Cada día terminaba mi jornada al caer la noche. Un par de semanas después de mi llegada, cerrando el parque, escuché una canción que me resultaba familiar. Provenía de un rincón oscuro donde nunca había ido. Me acerqué, recordando una melodía que había escuchado en mi infancia. Pero al aproximarme, la música cesó. Luego escuché el eco de voces infantiles, risas suaves que parecían surgir de entre los árboles. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Fue como si un escalofrío me recorriera la espalda. Esa noche no pude dormir. Con el paso de las semanas, empezaron a suceder cosas extrañas. Los niños que jugaban en el parque se acercaban a mí, sus ojos llenos de inquietud. Me hablaron de sueños repetidos con una figura encapuchada, una sombra que les hablaba en susurros. A veces juraban que la bruja de Ecatepec estaba cerca. Cuando mencionaron el nombre, un escalofrío me recorrió. Tal vez solo era un mito, pensé, pero no podía sacudirme la sensación de ser observado. Un día, mientras recogía basura, un aroma intenso a hierbas me siguió a lo largo del camino. Los niños huían a casa, dejando tras de sí risas que sonaban huecas. Manteniendo la calma, creí que quizá solo era mi imaginación. Pero a medida que pasaban los días, las sombras parecían moverse entre los árboles. Me encontré viendo por encima del hombro, como si algo acechara en la penumbra. Al cerrar el parque una noche, decidí ignorar la inquietante llamada de aquella canción familiar. Pero cuando la escuché de nuevo, el miedo se apoderó de mí. Esa vez las voces eran más claras, más insistentes. Me detuve, incapaz de moverme, sintiendo el pulso en mis sienes. Podía ser cierto, la bruja realmente existía. Esa noche, después de haber rechazado mis propias dudas, decidí entrar al rincón donde escuché la melodía por primera vez. Caminé con pasos vacilantes. Cada hoja crujía bajo mis pies. En el momento más oscuro del camino, vi una figura encapuchada, estática, con su mirada fija en mí. Tenía miedo, pero no pude dar la vuelta. Entonces preguntó, ¿qué buscas aquí? Me detuve en seco, temblando. Aún no me atreví a responder. Cuando miré de nuevo, ya no estaba, y el parque estaba en silencio. Me sentí atrapado entre la realidad y el horror. Aquello no era un mito, era real. No estoy seguro de lo que encontré, pero sé que eso me ha aterrorizado desde entonces. Desde esa noche, no he podido borrar de mi mente los ecos de aquella conversación. 8 relatos sobre la bruja de Ecatepec que nunca pude olvidar retumban en mi cabeza. A veces sigo escuchando esa canción. A veces creo que ella me busca. Capítulo 2. La sombra entre los árboles. Pasaron algunos días desde mi encuentro con la figura encapuchada. Intenté retomar mi rutina, pero el parque se sentía diferente. Era como si una sombra se hubiera asentado sobre mí. Durante el día, todo parecía normal. Los niños regresaban para jugar, y mi trabajo, de alguna manera, incluso me distraía. Pero al caer la noche, algo pesado se instalaba en el aire. Una tarde, mientras recogía hojas caídas, noté que los niños se juntaban a mi alrededor, murmurando entre ellos. Me acerqué, queriendo saber qué les preocupaba. Fue uno de ellos, un niño llamado Miguel, quien se atrevió a hablar. Escuché que la bruja se lleva a los que no están atentos, dijo, sus ojos muy abiertos. A veces escuchamos su canto en el aire. Sus palabras resonaron en mi mente. Cada vez que mencionaban a la bruja, me sentía atrapado en un juego de sombras. Intenté calmar sus miedos, asegurándoles que era solo una historia. Pero no podía evitar que la inquietud asaltara mis pensamientos. Al salir al anochecer, observé cómo algunos padres apresuraban a sus hijos a casa. La atmósfera se tornaba enrarecida, y yo me convertía en el guardián de un lugar que me aterrorizaba. Esa noche, decidí que no podría dejar que el miedo me dominara. Me armé de valor y volví al rincón del parque donde vi a la figura encapuchada. Quería respuestas. La melodía seguía resonando en mi cabeza, envolviéndome en su hechizo. El silencio del parque era abrumador, como si todo estuviera a la espera de un desenlace. Al llegar al lugar, el aire se sentía más frío,
La luna apenas iluminaba los árboles, echando sombras alargadas. Justo cuando pensaba en dar un paso atrás, la música comenzó de nuevo, baja y melódica, como un susurro entre las ramas. Mi corazón latía rápido, pero no podía darme la vuelta. De repente, la figura apareció frente a mí, como si hubiera estado esperando mi llegada. ¿Vienes a escuchar las historias, cuidador?, preguntó, su voz grave apenas un eco. Mis piernas temblaron. Intenté articular una respuesta, pero el miedo me congelaba. Ella continuó. Los niños no están tan seguros de tu lealtad. Se dan cuenta de que has ignorado mis advertencias. ¿Advertencias?, logré decir. Las palabras salieron de mis labios sin pensarlo. Allí donde hay risa, también hay dolor, respondió, acercándose un poco más. Es tu elección qué lado elegir. Me di cuenta de que no solo estaba hablando de los niños, sino de mí. Durante un instante, su mirada se suavizó y dijo, escucharás más de mí, y puede que encuentres respuestas. Pero ten cuidado, no todos los que están en el parque son amigos. Con eso, se desvaneció, dejando una ola de frío y un eco persuasivo de su canción. Me quedé parado, asimilando sus palabras y temiendo lo que significaban. ¿Qué había querido decirme? ¿Quiénes eran esos no amigos? Regresé a casa, sintiéndome más perdido que nunca. Sabía que debía descubrir la verdad, pero el temor se había instalado más profundo en mí. Esa noche, mientras trataba de descansar, una idea me asaltó. Debía hablar con los padres de los niños, encontrar quién más sabía sobre la bruja. Pero, ¿quién podría tener respuestas? Mientras la oscuridad se adueñaba de mis pensamientos, escuché el canto de la bruja nuevamente. Esta vez sentí que provenía de mi propia mente, una melodía que ya no podía ignorar. ¿Estaba empezando a volverme loco, o realmente había algo más que debía descubrir en el parque? La inquietud creció, y conmocionado, decidí que al día siguiente comenzaría mi búsqueda. Capítulo 3. La búsqueda de respuestas. Al día siguiente, el sol salió con una luz blanca y brillante, pero yo seguía sintiendo la misma oscuridad en mi cabeza. Me levanté decidido a hablar con los padres de los niños. Tal vez algo en sus historias me llevaría a respuestas. Caminé hacia la casa de Miguel, recordando su rostro asustado y sus ojos grandes al hablar de la bruja. Toqué la puerta con nerviosismo. La madre de Miguel apareció. Su expresión reflejaba un cansancio que no se podía ocultar. «Buenos días, señor», dijo, sin saber exactamente qué esperar de mí. «Hola, soy el cuidador del parque. Quería hablar con usted sobre lo que los niños han estado diciendo». Intenté sonar seguro, pero mi voz temblaba. La mujer frunció el ceño. «Ah, sí, han estado hablando de historias extrañas. Miguel a veces menciona a la bruja. No sé qué pensar de eso». La conversación fue breve, y ella no sabía mucho más, pero me sugirió que hablara con otros padres. Quizás había más historias. Decidí ir a la escuela en busca de otros niños. El patio estaba lleno de risas y juegos, pero entre ellos vi a una niña con la cabeza gacha. Me acerqué y le pregunté su nombre. «Sofía», respondió, sin mirarme a los ojos. «Miguel dice que yo escuché el canto también». Lentamente, la niña comenzó a hablarme sobre una noche en la que escuchó el mismo canto en el parque. Era como un susurro. Me llamaba. Pensé que era un sueño, pero no lo fue. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi corazón se encogió. «¿Y qué hiciste?», pregunté. «No fui a seguirlo. Miguel lo hizo. No volvió por un tiempo», susurró, tensa. «Algo más. Algo que te dijo Miguel». Sofía permaneció en silencio, lo que hizo que una ola de inquietud me recorriera. Miré alrededor. Otros niños estaban hablando animadamente, ajenos a lo que sucedía. Entonces vi a un chico que escuchaba atentamente. Me acerqué. «¿Sabes algo de la bruja también?». Él se encogió de hombros. «No sé mucho, pero algunos dicen que toma lo que ama». Las palabras resonaron en mí. «¿Tomas en serio lo que dicen?». El niño asintió. «Sí, algunos dicen que ella roba su tristeza. Te deja una parte vacía». Decidí que ya tenía suficiente. La información comenzaba a girar en mi cabeza como un torbellino. Volviendo lentamente a casa, recordé las advertencias de la figura encapuchada. No solo había miedo, había algo más detrás de todo esto.
Conforme caía la noche, decidí que debía regresar al parque. Quería buscar un lugar donde pudiera sentir la esencia de lo que había escuchado, donde pudiera desentrañar la realidad de la bruja. Mientras caminaba, las luces de las calles se desdibujaban en la niebla que comenzaba a formarse. Al llegar, el ambiente era diferente. No había ruidos de niños ni risas, solo un profundo silencio. Era como si los árboles me observaran, como si lamentaran algo que yo no podía entender. Empecé a caminar hacia el rincón oscuro donde la figura había aparecido. La luna brillaba, iluminando el camino en la penumbra, pero aún así sentí que algo se movía en la sombra. Ahí fue cuando lo vi. Un retazo de tela oscura se movía entre los árboles. Lo seguí, sintiendo que cada paso me acercaba a una verdad peligrosa. «¿Quién está ahí?», grité, sin poder contenerme. La sombra se detuvo. El silencio se volvió aún más denso, como si todo el parque contuviera el aliento. Y entonces escuché el canto nuevamente, pero esta vez parecía más intenso, más cercano. El miedo se transformó en urgencia. Tenía que saber de una vez por todas qué era realmente esa bruja, qué quería de mí. La sombra se movió de nuevo. Sin pensarlo, me lancé hacia adelante, esperando descubrir el secreto que se ocultaba entre los árboles. Capítulo 4. El encuentro con la oscuridad. Corrí hacia la sombra. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso me llevaba más allá de la razón. La sensación de que estaba cruzando un límite me llenaba de inquietud, pero no podía darme la vuelta ahora. La curiosidad era más fuerte que el miedo. «Espera», grité, sintiendo que el canto resonaba en mis oídos, como si intentara comunicarse conmigo. Pero la figura continuó desvaneciéndose entre los árboles. A medida que me acercaba, la oscuridad parecía volverse más espesa, como si el aire mismo se negara para no dejarme pasar. Finalmente, alcancé un claro en medio del parque. La luna iluminaba un círculo de tierra desnuda en el centro, y ahí estaba la figura, de pie. Era una mujer, anciana y encorvada, con un manto negro que se deslizaba como humo. Su rostro era difícil de discernir en la penumbra, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me paralizó. «¿Quién eres?», pregunté, la voz temblando. «Eres la bruja». Sonrió, y un frío recorrió mi espalda. «No necesariamente bruja, niño. Me llaman de muchas maneras», dijo, su voz como un susurro que me atravesaba. «Aunque la tristeza sí es mi aliada». «No entiendo», respondí, incapaz de apartar la mirada de esos ojos. «Los niños dicen que roban sus cosas, su tristeza, y que eso los deja vacíos». La mujer se acercó un poco más. «Todos llevan cargas, niño. Algunas las dejan caer, y yo las recojo. No soy quien las quita, simplemente las transformo. Se convierten en melodías, melodías que solo unos pocos pueden escuchar». Sentí que la conversación se movía hacia un territorio que no deseaba explorar. «¿Qué música?», pregunté, aunque sabía que preferiría no saberlo. Una música que trae reposo y calma, que les aleja del dolor, explicó, y su voz parecía hacerse eco en el silencio del bosque. Pero a cambio, hay un costo. «¿Qué costo?», pregunté, retrocediendo un paso. «Lo que amasan en su corazón, su tristeza, su dolor, todo lo que les pesa, dejan una parte de sí mismos al entrar en mi canto». La imagen de Miguel y Sofía llenó mi mente. «¿Y qué pasa con aquellos que no regresan?». La pregunta escapó de mis labios, y su expresión cambió, volviéndose sombría. «Esa es otra historia», dijo, «un juego de sombras y ecos. Algunos nunca se detienen en el tiempo y terminan atrapados en la tristeza. Otros se marchan sin mirar atrás, dejando solo un susurro». Sentí un escalofrío en mi interior. «No puedo permitir que eso les pase a los niños. Tienes que dejarlos en paz». Ella rió suavemente, un sonido que resonó como cristal quebrándose. «Pobres niños, no pueden ver la belleza en liberar el dolor. A veces, la libertad está en dejar ir». En ese momento, la tristeza dio paso a un sentimiento de desesperación.
No puedo dejar que se queden contigo. Debo protegerlos. La anciana arqueó una ceja. ¿Y qué harás? Tu miedo es parte de esa tristeza. Te consumirá si no lo enfrentas. Estábamos atrapados en un juego de miradas y emociones. No sabía cómo responder, pero algo en mí ardía con determinación. No te dejaré ganar. La bruja sonrió de nuevo, pero esta vez encerraba un aire de desafío. Entonces, el juego ha comenzado, murmuró, y en un instante, la oscuridad a su alrededor pareció cobrar vida. De repente, el canto se volvió ensordecedor. La desesperación me invadió. Necesitaba salir de ahí, pero me sentía atrapado en un laberinto de sombras. La oscuridad parecía acercarse, dispuesta a envolverme. Pero en mi mente, la imagen de los niños me dio la fuerza para luchar. Con un grito, intenté romper el silencio que me oprimía. ¡Basta! ¡No más! Pero la respuesta que obtuve fue aún más desconcertante. El bosque entero pareció retumbar con su risa, y en ese instante supe que la verdad que había estado buscando era solo el principio de una historia mucho más oscura. Me di la vuelta y corrí, con el eco del canto detrás de mí, sin saber qué haría a continuación. La oscuridad se cernía sobre mí, y mi corazón sabía que este encuentro solo había encendido la llama de algo mucho más siniestro que jamás imaginé. Capítulo 5. El eco de la tristeza. Corrí sin mirar atrás, mis pies apenas tocando el suelo, mientras el canto resonaba como un tambor en mi cabeza. No sabía a dónde iba, solo que debía salir de ese claro, de esa presencia que parecía absorber todo dolor y dejar solo vacío. Las sombras se aferraban a mi alrededor, como si intentaran arrastrarme hacia el centro del bosque. El camino se tornó turbio ante mis ojos, y en medio de la oscuridad me encontré con un muro de árboles. Saltando entre las raíces expuestas, tropecé y caí al suelo. El canto se volvió más bajo, pero aún podía sentirlo palpitar en mi pecho. Era como si la música misma me reconociera, un eco de tristeza que insistía en no dejarme ir. Me levanté rápidamente, usando un tronco como apoyo. Debo encontrar a Miguel y Sofía, me dije a mí mismo. No podía dejar que la anciana los atrapara. Tenía que hacer algo que interrumpiera su juego. Coleccionando fuerzas, comencé a avanzar a través del bosque, sintiendo la necesidad de encontrar un refugio. Cada paso era una lucha entre el deseo de huir y la necesidad de ayudar a los niños. A medida que me adentraba más en la oscuridad, cada crujido de las ramas por debajo de mis pies sonaba como un grito, advirtiéndome del peligro. Sentía que el tiempo se deslizaba, que cada segundo que pasaba era un paso más cercano a perderlos. Finalmente, alcancé un pequeño arroyo que atravesaba el bosque. El sonido del agua fluyendo era un alivio, un respiro en medio del caos. Me detuve un momento, agotado y temeroso, pero no podía quedarme quieto. Mientras mi mente luchaba por encontrar un plan, un pensamiento surgió. Si la tristeza puede ser transformada en música, tal vez haya una forma de contraatacar. Recordé a mis amigos, los que habían perdido sus sonrisas, aquellos que eran más felices mientras estaban juntos. El poder de la unión, de la amistad, podía ser la clave. Sí, eso es, murmuré. Tenía que reunir a los niños, hacer que recordaran lo que significaba ser felices, incluso en medio de la desesperación. La bruja podía tentar con su canto, pero nunca podría entender el poder de la conexión. Si podían recordar la canción que compartían entre ellos, tal vez eso podría romper el hechizo de la anciana. Lleno de nueva determinación, me dirigí al parque, los recuerdos de risas llenando mi mente. Pero antes de que pudiera salir del bosque, un frío súbito llenó el aire. El canto regresó, más fuerte, envolvente. Sentí sus garras nuevamente, tirando de mí, buscando capturarme una vez más. Me congelé en el lugar. Esa energía que había sentido en el claro ahora parecía moverse a mi alrededor, como una tormenta que se acercaba, dispuesta a tragarse todo.
La figura de la anciana apareció al final del arroyo. Sus ojos resplandecían como faros en la oscuridad. «Volverás, niño. Tu tristeza será el mejor regalo», dijo, su voz clara como el agua, pero cargada de una amenaza que helaba la sangre. «No, no puedes tener a los niños. No les haré eso», grité, sintiendo las lágrimas quemando en mis mejillas. La desesperación se mezclaba con la determinación, mientras la oscuridad parecía acercarse. Como respuesta, la bruja sonrió. «El amor está reservado para aquellos que saben dejar ir. ¿Acaso serás uno de ellos, niño?» Una ola de frío me recorrió. Lo que pasaría en los próximos momentos definiría no solo su destino, sino también el mío. La angustia era palpable. ¿Podría resistirme a ella y salvarlos? Me encontraba al borde de otro descubrimiento, y esa certeza encendía el propósito en mi corazón. Pero el desenlace estaba por llegar, tan oscuro como la noche que me rodeaba. Capítulo 6. La encrucijada de los sentimientos. La risa de los niños aparecía y desaparecía en mi mente como un eco distante. Era una luz que palpitaba en medio de la oscuridad, y de algún modo tenía que llegar hasta ellos. Pero en ese instante estaba atrapado entre el canto de la bruja y el impulso de correr hacia el parque. «No puedes dejar que te atrape», me repetí. Sin embargo, el miedo se enroscaba a mi alrededor, amenazando con ahogarme. La anciana se acercó lentamente, cada paso resonando en la noche. Su figura era inquietante, una sombra que parecía absorber la luz. «No llores, niño. La tristeza puede ser hermosa», murmuró, como si intentara convencerme de que su encanto era en realidad un regalo. Pero yo sabía que esa belleza tenía un precio. «¿Y qué pasa con la felicidad?», le pregunté, desafiando su poder. «¿Y qué pasa con ellos?», señalé hacia el lugar donde sentía que Miguel y Sofía podían estar atrapados. Mi mente giraba, buscando respuestas, buscando una salida. La bruja sonrió, un gesto que no traía calma, sino más inquietud. «Muchos confunden la felicidad con la alegría momentánea. La tristeza es más que un mero sentimiento, es una conexión profunda con el alma», dijo, acercándose con cada palabra. La tentación de su canto era fuerte, y sentí como una parte de mí empezaba a dudar. Pero justo entonces, recordé el abrazo que compartí con mis amigos, y cómo su risa iluminaba incluso los días más grises. Esa conexión, ese lazo, era más poderoso que cualquier hechizo. No podía detenerme, ni dejar que el miedo me dominara. Apunté con firmeza hacia ella. «No, no tienes poder sobre mí. No me harás olvidar lo que es la amistad». La bruja frunció el ceño. «Eres valiente, niño, pero la valentía sin conocimiento es una necedad. ¿Qué sabes realmente del sacrificio?». En ese momento, el aire cambió. Pude sentir la presión de su voz envolviendo mis pensamientos como un manto pesado. La tristeza comenzó a resurgir, y el eco resonó con mayor intensidad. Sin embargo, algo dentro de mí empezó a cambiar. Recé por mis amigos, recordé aquellas tardes en el parque, las fisas y juegos. La imagen de Miguel y Sofía me trajo claridad. «Debo encontrarlos, debo escucharlos», pensé. Tal vez con ello podría romper el hechizo. Daría lo que fuera necesario por recuperar su risa. La anciana extendió su mano, invitándome a ceder. «Ven, llora, niño. Deja que la tristeza fluya por ti y se convierta en arte, en música», dijo con voz seductora. Podía sentirme deslizándome hacia esa llamada, pero en lugar de dejarme caer en su trampa, decidí girar en dirección a la corriente del arroyo. «No, no lo haré», afirmé, comenzando a correr río abajo. Estaba decidido a encontrar a mis amigos. El sonido del agua me guiaba, recordándome que había esperanza. Pero entonces escuché un grito. Era un llamado desgarrador. Me detuve en seco. Mi corazón se detuvo un instante. «Miguel, Sofía». Mi voz apenas salió. En el fondo de aquel bosque, un nuevo miedo me despertó. El próximo eco de la tristeza podría ser definitivo. Sin más tiempo que perder, me zambullí en la oscuridad. El eco del bosque retumbaba a mi alrededor, y me di cuenta de que mi mayor desafío estaba solo comenzando.
¿Podrían mis recuerdos ser lo suficientemente fuertes para sacarlos de la tristeza que la anciana había sembrado? Lo que descubriera en mi búsqueda podría cambiarlo todo, pero sabía muy bien que podía ser la batalla más difícil de mi vida. Y en aquella oscuridad sentí que la bruja no había terminado de jugar. Capítulo 7. El eco de los lamentos. Me adentré en la espesura del bosque, mis pasos resonando entre los árboles como un eco perdido. La bruja aún parecía estar a mis espaldas. Su risa me persiguió, formando sombras en los rincones de mi mente. Miguel, Sofía, volví a llamar, con la esperanza de que mis palabras pudieran alcanzar sus corazones. La oscuridad se espesaba cada vez más, como si tratara de arrastrarme hacia su fondo. El grito que había escuchado estaba grabado en mi memoria. Era un sonido que desgarraba la piel, un lamento que abogaba por ayuda. Mis instintos me impulsaron a seguirlo, pero cada paso me llenaba de dudas. ¿Y si solo era un truco de la bruja? ¿Y si Miguel y Sofía ya no estaban? El miedo intentó devorar mi valentía, pero no podía permitirlo. De repente, vi un destello de luz entre los árboles. Corrí hacia ella y lo que encontré me dejó sin aliento. Era un claro, un espacio en el bosque donde la luna brillaba intensamente sobre un estanque. En el centro del agua había algo en movimiento. Una sombra etérea se alzaba y al acercarme pude ver su rostro. Era una figura conocida, Sofía, con ojos tristes y lágrimas que brillaban bajo la luz de la luna. «Sofía, ¿dónde está Miguel?», le grité, pero su mirada seguía fija en el agua, como si se sintiera atrapada en un encantamiento. «No puedo salir», murmuró, su voz rota apenas audible. Angustiado, intenté acercarme, pero la superficie del estanque comenzó a oscilar violentamente. «No, no te acerques», gritó, pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba entender qué era lo que la retenía allí. «¿Qué ha pasado? La bruja te tomó». La forma de Sofía temblaba en el agua. «No es solo la bruja, es mi tristeza. La llevé conmigo». El eco de sus palabras resonó en mi pecho. La tristeza que había sentido la anciana empezaba a tomar forma en mis amigos. «Pero no estás sola. Estoy aquí. Juntos podemos salir de esto», le respondí, tratando de transmitirle mi fuerza. Pero, en ese instante, el agua en el estanque brilló intensamente y Miguel apareció a su lado, tambaleándose. Tenía la misma expresión de desamparo que Sofía. «¡Ayúdanos!». Su voz fue un grito, pero algo en su mirada parecía perdido en la neblina. En un arrebato de determinación, extendí mis manos hacia ellos. «Tomen mis manos, no dejen que la tristeza les consuma». Pero el estanque comenzó a retumbar y una ola de agua fría me golpeó, empujándome hacia atrás. La bruja había sembrado su hechizo en aquel lugar y el poder del agua amenazaba con arrastrarlo todo. Sentí que mi corazón latía con más fuerza. «¡No! ¡Esto no se puede quedar así!», grité con toda mi fuerza. Mi conexión con ellos era más fuerte que cualquier hechizo. «Recuerden cómo nos reímos juntos, cómo jugamos. Recuerden la amistad». Las figuras de Miguel y Sofía comenzaron a tambalearse, como si mis palabras despertaran algo en su interior. Pero al mismo tiempo escuché la risa de la bruja resonando a lo lejos, cada vez más cerca. Sabía que no tenía mucho tiempo. Solo quedaba una opción. Tenía que enfrentar la fuente de la tristeza, confrontarla directamente. La tristeza no es el final, es parte de lo que somos. No les permitiré olvidar la alegría. Si la bruja creía que podía ganar, estaba muy equivocada. Los ojos de Sofía comenzaron a brillar, reflejando la luz lunar. Miguel también parecía luchar contra el hechizo. «¡Vamos!», grité con la última gota de coraje que me quedaba.
pero la amenaza más grande aún estaba por llegar, y sentí que el bosque comenzaba a cerrarse sobre mí, como un abrazo que quería atraparme por completo. La lucha aún no había terminado, y tenía que seguir adelante, pero ¿con qué costo? ¿Podrían liberarse de lo que la bruja había sembrado antes de que fuera demasiado tarde? Capítulo 8. El confrontamiento en el estanque. La risa de la bruja reverberó en el aire, y sentí que su presencia oscura se hacía más palpable. La luz de la luna no parecía suficiente para ahuyentar la sombra que se acercaba. El estanque retumbaba con la fuerza de un trueno, y las corrientes de agua arrastraban los ecos de la desesperación. ¡Sofía! ¡Miguel! Volví a gritar, pero esta vez mi voz tembló. La figura de Sofía seguía atrapada, como una mariposa en una telaraña. Miguel, aunque estaba a su lado, se perdía en el abismo de su propia tristeza. «No podemos rendirnos», les dije, sintiendo cómo el pánico comenzaba a adueñarse de mí. Me giré, buscando una forma de enfrentar a la bruja. Mi mente giraba tratando de encontrar sus puntos débiles. «¿Qué quieres de nosotros?», pregunté, mi voz resonando en el claro. La bruja apareció en una ráfaga de viento, con una mirada burlona y cruel. «Quiero lo que siempre han temido, el silencio eterno, sin risas, sin amistad, solo su dolor». Su risa estalló, aguda y cortante como el cristal. Sentí que el frío se colaba en mis huesos al escucharla. «Nunca lo lograrás», respondí, aunque el miedo intentó silenciarme. «No tienes poder sobre nosotros si nos unimos». La imagen de Sofía iluminándose en el agua me dio fuerzas. Inhalé profundamente, intentando llenar mis pulmones de valentía. ¿Unirse? ¿Con gratitud y recuerdos de alegría? La bruja se rió, sus palabras llenas de desprecio. «Eso no les salvará esta vez». Y con un gesto de su mano, el estanque se oscureció, convirtiéndose en un remolino aterrador. La tristeza comenzó a engullir a Sofía y Miguel aún más, como si fueran víctimas de un monstruo voraz. «Piensen en lo que han vivido juntos», grité, intentando alcanzar sus corazones una vez más. El campamento, las risas en las noches de verano, nuestros secretos. Mis palabras resonaron en el aire y las figuras de mis amigos temblaron, como si estuvieran despertando de un mal sueño. La bruja frunció el ceño, empezando a perder su aplomo. «Eso no me detendrá», dijo, pero en sus ojos vi una chispa de duda. La conexión entre nosotros era más fuerte de lo que había anticipado. Seguí hablando, mi voz definitivamente más firme. «No puedes robarnos nuestros recuerdos, no puedes quitarnos la luz de la amistad». El agua comenzó a calmarse y noté que el brillo en los ojos de Sofía se hacía más intenso. Ella y Miguel se aferraban más a mi voz, como si mis palabras fueran un hilo delgado que los unía al mundo exterior. Pero la bruja, furiosa, levantó su mano. Sentí el aire chispear y una ráfaga helada me golpeó. «¡Silencio!», gritó, pero su voz sonó insegura. Fue un grito desesperado, como el de alguien que se aferra a un último vestigio de poder. Sin embargo, yo no me rendiría. Con un grito que salía de lo más profundo de mis entrañas, lancé mi mano hacia adelante. «¡Nunca!». Y en ese instante, las palabras de amor y amistad que compartimos se arremolinaron en el aire, formando un escudo de luz que repelía el frío de la bruja. El estanque comenzó a brillar nuevamente, deslumbrante, y la tristeza se desvanecía poco a poco. La bruja retrocedió. Sus bocanadas de aire se volvían cortas y frenéticas. Sin embargo, su risa desgarradora estalló de nuevo. «Esto no ha terminado. Volveré. Siempre regresaré». Y con un último destello desapareció en la oscuridad del bosque, dejándonos a mí y a mis amigos temblando, pero vivos. Sofía y Miguel se miraron, y vi cómo el miedo comenzaba a alejarse de sus rostros. «Estoy aquí», les dije, sintiéndome más fuerte, pero un nuevo temor comenzó a brotar en mi pecho. ¿Habríamos realmente vencido a la bruja, o sus palabras eran solo un eco de lo que aún estaba por venir? El silencio se hizo presente, pero no era reconfortante. Una sombra se abalanzó sobre el claro y sabía que esto era solo el comienzo de nuestra batalla. Capítulo 9.
La revelación amarga. El aire estaba pesado y frío después de la desaparición de la bruja. A pesar de haber sentido la victoria, una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Sofía y Miguel parecían recuperarse, pero yo no podía quitarme el escalofrío de la espalda. Debíamos irnos de este claro antes de que ella regresara. «Miguel, ¿te encuentras bien?», pregunté con voz suave, al ver que seguía con la mirada perdida en el estanque. «Necesitamos salir de aquí». Él sacudió la cabeza como si intentara despejar la niebla. «Lo siento. Estuve pensando». Sus palabras dependían de un hilo. «¿Por qué volvió? ¿Por qué ahora?». Sofía se acercó, entrelazando sus dedos con los de Miguel. No lo sé, pero esto no se siente bien. Siento que su maldición aún está con nosotros. Mientras hablábamos, noté algo extraño en las orillas del estanque. Algo brillaba. Me acerqué cauteloso. El crujir de las hojas bajo mis pies sonaba ensordecedor en el silencio. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi una pequeña caja metálica, decorada con símbolos extraños y desgastados por el tiempo. ¿Podría ser una trampa de la bruja? Espera, dije, levantando la mano. No toque nada. Esto podría ser parte de su juego. Miguel se inclinó, curioso. Tal vez haya algo dentro que explique todo esto. Podría tener respuestas. Su voz era tensa y ansiosa, y no podía culparlo. Todos queríamos respuestas. No, podría ser peligroso, protesté, pero mis palabras se perdieron ante su impulso. Miguel levantó la caja, su rostro iluminado por un nuevo tipo de esperanza. Al abrirla, un ligero destello comenzó a emanar de su interior. Un pequeño objeto brillante, parecido a una piedra preciosa, se asomó entre trozos de papel hechos añicos. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía, dando un paso adelante. Tomé la piedra con cuidado. La sensación de energía que emanaba era abrumadora, como si algo oculto dentro de ella intentara salir. «No lo sé, pero siento que esto es importante», respondí, mirando a mis amigos. Esto puede ser una parte de su poder». Miguel se acercó más. «Si logramos averiguar qué es, tal vez podamos usarlo en su contra. Pero también podría ser lo que ella desea que hagamos», advertí, dudando. «No podemos confiar en nada relacionado con la bruja. Ella es astuta y manipuladora. Esto podría ser una trampa». Sin embargo, ellos estaban más fascinados que temerosos. Sofía me miró de manera insistente. «¿Y si es nuestra única oportunidad? ¿Y si ella tiene algo más en mente?». Sentí el tirón del conflicto. Siempre había valorado la amistad, pero el miedo me mantenía alerta. Justo cuando estaba a punto de decidir qué hacer, el cielo comenzó a oscurecerse. El viento se levantó, trayendo consigo el eco lejano de la risa de la bruja. «No, no ahora», murmuré. Mi corazón se aceleró. De repente, la luz de la piedra comenzó a intensificarse. Un haz de energía salió disparado hacia el estanque, causando un temblor en la tierra bajo nuestros pies. «¡A cubierto!», grité. Justo a tiempo, nos lanzamos al suelo, mientras el estanque estallaba, liberando un torrente de agua oscura. Cuando finalmente nos reincorporamos, la piedra permanecía intacta en mi mano. Pero para nuestra sorpresa, las aguas del estanque comenzaron a tomar forma. Del caos emergieron imágenes de recuerdos, visiones de nuestro pasado juntos, pero distorsionados. Parecían felices y tristes a la vez, mostrándonos momentos que habíamos pensado olvidados. «¿Qué significa esto?», pregunté, el pánico palpable en mi voz. «Quizás la bruja está tratando de usar nuestros propios recuerdos en su contra», dijo Miguel, la preocupación reflejada en su rostro. Las visiones se intensificaron, y de repente una sombra se formó entre las imágenes. La risa de la bruja resonó de nuevo. «Siempre estarán atrapados en mis juegos», decía. Fue entonces cuando entendí que estábamos muy lejos de terminar. Esta no era solo una batalla contra ella, sino una lucha contra nuestros propios miedos y recuerdos. Y con eso supe que debíamos estar listos para enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. La inquietud se transformó en determinación. Tenía que encontrar una manera de romper su control. Debemos concentrarnos, no podemos dejar que sus trucos nos desvíen. Juntos podemos encontrar una salida, dije, aferrándome a la piedra con fuerza. Pero, al mirar las imágenes, comprendí que no todos los recuerdos son fáciles de confrontar. Y a medida que la risa resonaba de nuevo en nuestros oídos, supe que el verdadero desafío estaba por comenzar. Capítulo final. La luz de la amistad. La sombra de la bruja parecía cernirse sobre nosotros, mientras las visiones en el estanque giraban y cambiaban, atrapándonos en un torbellino de recuerdos.
Cada imagen que emergía me recordaba lo que había perdido y lo que estaba en juego. Los buenos momentos, las risas, incluso los días en que las pequeñas cosas como un simple juego en el parque nos llenaban de alegría, contrastaban dolorosamente con la opresiva oscuridad que había comenzado a envolvernos. «Recuerden quiénes somos», grité, tratando de atravesar el miedo que nos apresionaba. Miré a Sofía y Miguel, buscando en sus ojos la chispa de esperanza que había visto antes. No podemos dejar que la bruja robe nuestra esencia. La tristeza es solo una parte de nosotros. No dejemos que se apodere de nuestras vidas. La luz de la piedra crecía, refleja de nuestras emociones, y sentí que, al aferrarnos a esos momentos de alegría, comenzábamos a desvanecer el poder oscuro de la bruja. Un torrente de energía tomó forma a nuestro alrededor, uniendo nuestras manos como un lazo indestructible. «Piensen en el día en que nos reímos a carcajadas», dijo Sofía, y las imágenes comenzaron a centrarse en su voz. Recuerdos de nosotros corriendo y jugando, llenos de optimismo, empezaron a iluminar la oscuridad que nos rodeaba. Miguel se unió. «Recuerden la risa en el parque, el apoyo que nos damos». Con cada recuerdo compartido, la sombra comenzó a perder fuerza. La risa de la bruja se volvió menos burlona. En cambio, se tornó furiosa. «No pueden vencerme. La tristeza es parte de su ser. Siempre volveré por ustedes», clamó, pero algo en su voz mostró signos de desesperación. «Tal vez, pero no lo haremos solos», respondí, la luz de la amistad brillando intensamente a nuestro alrededor. Sabía que no solo estábamos enfrentando sus poderes oscuros, sino también liberando lo que había quedado atrapado en nuestros corazones. Las risas estaban de vuelta, llenando el aire con su calidez y fuerza. Y en el instante culminante, la luz de la piedra se lanzó hacia el estanque, despertando a las imágenes de nuestros buenos recuerdos y combustionando intensamente. Las visiones formaron un escudo que empujó a la bruja hacia atrás. Su furia se tornó en desesperación mientras empezaba a desvanecerse en la oscuridad. «¡Volveré! ¡Siempre volveré!», gritó antes de desaparecer entre ecos sombríos, llevándose consigo la oscuridad que había invadido el parque. La calma finalmente descendió sobre el claro. El estanque se volvió sereno, reflejando la luz de la luna. Miguel y Sofía estaban a mi lado, mirándonos incrédulos pero aliviados. «¡Lo hicimos!», dijo Miguel, su voz temblando de emoción. «Sí, lo hicimos, pero no solo luchamos contra ella. Juntos decidimos no ceder a la tristeza», respondí, tomando sus manos en un apretón firme. Sin embargo, en el fondo de mi mente permanecían inquietudes. ¿Y si la bruja regresa? ¿Qué sucede con aquellos que no pudieron liberarse de su tristeza? Las preguntas pesaban en mi corazón. La risa había vuelto, pero las cicatrices también permanecían. «Lo que importa es que ahora sabemos que tenemos el poder para luchar entre nosotros», Sofía dijo, como si hubiera leído mi mente. «No estamos solos». Asentí, sintiendo cómo esa conexión crecía. La experiencia nos había marcado de una manera profunda y permanente. Mientras caminábamos hacia la salida del bosque, un silencio reconfortante llenó el aire. Esa noche no volví al parque. En cambio, decidí que era mejor dejar el lugar por un tiempo. Nunca podría olvidar lo que sucedió, ni el canto que se convertía en eco en mi mente. A veces, incluso me despertaba sintiéndome observador. La bruja podía haber desaparecido, pero la experiencia me había transformado. Aún me quedaban preguntas sin resolver, y esa ambigüedad entre lo sobrenatural y lo natural seguiría rondando en mi mente. Mientras caminaba hacia un nuevo amanecer, sabía que esa historia seguiría conmigo, recordándome el poder de la amistad y la lucha contra las sombras que acechan en cada esquina. La vida nunca sería la misma, pero al menos no estaría solo.